duda, porque Yahweh nos ha llamado a ser obedientes. Y tenemos que obedecer lo que Yahweh ha dicho que hay que hacer. Eso es algo que es irrefutable. No tiene otra forma de hacerse. Y como decía el Moré Ricardo, lo que Yahweh ha dicho que hay que obedecer no es una cuestión de voy a esperar a sentirlo, voy a esperar a ver si siento chalón. Lo que escrito está. Y hay que buscar agradar a nuestro Padre Yahweh. Acompáñenme al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. ¿Ustedes recuerdan a Elcana y a Hannah? Nombres bonitos para cuando tengan bebés, los que van a encargar. Elcana y Hannah. Hannah. H-A-N-N-A. Hannah. Elcana y Hannah, unos padres desesperados por tener hijo. O más que todo Hannah desesperada por tener hijo, porque pues al fin y al cabo las que la rodeaban ya habían tenido hijos. Y yo sé que hay hermanas que saben lo que es, o hermanos en general, sabemos lo que es que alrededor nuestro estén sucediendo cosas que uno ha querido que pasen en la vida de uno y en la vida de uno no pasen. Eso se siente bien feo, ¿verdad? Que a veces uno está aquí y uno ve cómo los de allí consiguen, prosperan, tienen, les llega. He orado por esto toda mi vida y parece que el Padre me entendió mal porque le llegó a mi vecino, se equivocó de dirección y a clamar otros 10 años para que actualicen mi dirección. Y se siente bien raro eso. Hannah estaba viviendo esa situación. Padre, yo quiero descendencia, yo quiero hijos. Y la del lado tenía, la de al frente tenía, la de enseguida tenía, todos tenían menos ella. Y usted sabe que cuenta la historia que ella se fue para el templo. En esa época todavía había Mishkan, que lastimosamente habían cambiado muchas cosas porque había sufrido unos atropellos el Mishkan, lo que se conoce vulgarmente como tabernáculo. En esa época tenía que haber un sumo sacerdote y sus auxiliares, los Kohanim, y habían unas instrucciones bien especiales allí en el templo. Y dice que estaba una vez esta mujer Hannah y se fue para el templo y se quebrantó delante de la presencia de Yahweh y clamó por mucho tiempo, por largo tiempo, tanto así que al final de su oración ya no estaba orando a voz alta, sino que dice que movía solo los labios. Es como cuando usted a veces viene que no quiere orar fuerte y está así. Dice que así estaba ya al final de su oración porque estaba cansada tal vez, y que la vio el sumo sacerdote o Kohen Gadol de ese momento, que de hecho era un Kohen Gadol temporal en esta historia, y su nombre era Elí. Dice que Elí estaba ahí sentado a la puerta de la entrada. Recuerde que el Mishkan o templo tenía varios compartimientos separaditos. Estaba el patio, estaba el atrio, estaba el lugar Kadosh y el lugar Hakadosh, donde solo podía entrar el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, con unas instrucciones. Los otros podían entrar hasta el atrio y ayudarle en otras cosas. Dice que Elí estaba sentadito allá a la entrada del patio y que vio entrar a esta mujer, se demoró y cuando fue y se asomó la vio moviendo sus labios. ¿Y qué le dijo? Ole, borracha, respete, este es el lugar que Yahweh ordenó a Moshe que tenía que construir para buscar su presencia y para expiación del pecado del pueblo. Aquí no se viene borracho. Ella mismo reaccionó y ¿qué le dijo? No, perdón, discúlpeme, sumo Kohen Gadol, yo no estoy borracha, estoy quebrantada y angustiada clamando al Padre Yahweh porque hay algo que he pedido mucho tiempo y pasa por todo lado menos por mi vida. Entonces estoy afligida, estoy triste. Entonces dice que Elí cayó en cuenta y dijo: ciertamente usted ha pasado tiempo aquí y lo que está haciendo es bueno. Entonces le dijo: vaya mamita, vaya tranquila y que Yahweh le conceda lo que se estaba pidiendo. Y que en ese momento la actitud de Hannah cambió y se fue como con otra: alguien me habló, alguien me dijo algo, por fin, así sea lo que sea, pero por fin alguien me dice algo. Qué bonito cuando alguien le dice a uno algo, ¿cierto? Alguien ahí con la palabra precisa, la palabra especial para venir de parte de Yahweh a confortar la vida. Y ella se fue tranquila y preciso.
siguió en su búsqueda y lo encontró. Yahweh le concedió. Pero resulta que en ese proceso de ella estar pidiendo, ella dijo: Yahweh, si tú me abres matriz, si tú me haces fértil, porque lo que ella quería era eso, fertilidad para tener descendencia. Si tú me haces fértil, entonces mi primogénito yo lo daré y lo entregaré para el servicio tuyo. Eso, mejor dicho, te lo prometo. Y ella conocía perfectamente la palabra y sabe que cuando uno promete tiene que cumplir, así se perjudica. ¿Sí? Y efectivamente quedó embarazada, tuvo a su bebé, lo tuvo allí unos días y dice la palabra ahí en la historia que hasta que no deje de tomar pucheca, no lo voy a entregar. Hasta no destetarlo, no lo llevo. Y efectivamente cuando ya se cansó de eso, ya empezó a pedir, no sé, otras cosas, chocolate, panela. Lo llevó y se lo llevó a él y le dijo: vea, lo que yo prometí lo voy a cumplir porque ya voy a abrir matriz y espero que así siga siendo, y aquí entrego. Y dice entonces que Samuel, que es el nombre de este pequeño, quedó en las manos del Cohen Gadol, del sumo sacerdote que era en su momento. Acompáñame allí al capítulo 2, primera de Samuel 2. Que quiero que encontremos aquí a dos tipos de hijos, dos tipos de personas. Y vamos a leer parte de esta historia. Capítulo 2, verso 1 dice: Hannah elevó esta oración: mi corazón se alegra en Yahweh, en él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación, su Yeshua, en burla de mis enemigos. Nadie es Kadosh como Yahweh. Mire, aquí Hannah estaba haciendo, diga, Shema. Esto es hacer Shema. Ana estaba haciendo Shema y estaba diciendo: nadie es Kadosh como Yahweh. No hay nadie como Él. No hay roca como nuestro Elohim. No hay nadie como Él. Diga, Yahweh Had. Yahweh Had. Estaba haciendo Shema. Esto es hacer Shema. Y dice: dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran de varín soberbias. Yahweh es un Elohim que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de lejem. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha parido 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. De Yahweh viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. Yahweh da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo el desvalido y saca al basurero al pobre, para sentarnos en medio de príncipes y darle un trono esplendoroso. De Yahweh son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el tabel. Él guiará los pasos de sus leales, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Diga, nadie triunfa por sus propias fuerzas. Yahweh destrozará a sus enemigos desde el Shamaín, lanzará truenos contra ellos. Yahweh juzgará los confines de la Eretz, fortalecerá a su Melech y enaltecerá el poder de su Mashiach. El Cana volvió a su casa en Aramá, pero el niño se quedó para servir a Yahweh bajo el cuidado del Cohen Eli. Pueden sentarse. Fíjense toda esta declaración de Hannah delante de la presencia de Yahweh. Yahweh le concedió lo que ella estaba pidiendo, y ella, en vez de preocuparse porque pues, su hijo ya no va a estar con ella, aunque tanto pidió por él, y eso es emuná. Creer en que lo que Yahweh hace es bueno, es agradable y es perfecto. Eso es emuná. Emuná no es que pase lo que yo tanto he pedido. Emuná no es que suceda lo que yo quiero. Perdóneme la expresión. Emuná no es que pase lo que a mí se me da la gana. Emuná es tener la certeza y la confianza de que lo que Yahweh está haciendo es lo correcto. Es lo mejor para mí. Porque es que yo hago cosas para mí, y lo acabamos de leer: nadie triunfa por sus propias fuerzas. Yo por mis propias fuerzas intento hacer muchas cosas y siempre me descacho. Siempre resulto embarrándola. Trato de solucionar algo en mi fuerza, sin mi conocimiento y mi sabiduría, y resulto embarrándola, ocasionando divisiones, enemistades y hasta muerte. Pero cuando le doy lugar a Yahweh en mi vida y reconozco su grandeza, puedo elevar un clamor y una oración de agradecimiento como Hannah. No hay nadie como Él. Él es poderoso, omnipotente, omnisciente, y todo lo que acabamos de leer. Entonces dice aquí, verso 12: los hijos de Elí eran unos hijos de Beliar que no tomaban en cuenta a Yahweh.
¿Quiénes eran los hijos de Eli? Si bien recuerdan, la orden de Yahweh para cuando mandó a construir Mishkan, allá eso está en Éxodo, casi todo el capítulo de Éxodo, habla de me vas a construir Mishkan, me vas a construir lo que más llaman tabernáculo. Y le dio todas las características y medidas del tabernáculo. Luego dice, al pueblo de Israel pídeles esta ofrenda para que puedan construirlo. Eso fue primero, obviamente. Primero les pide ofrenda y le dice al pueblo pídele oro, plata, zafiro, madera y todo lo que tenían que usar para construir el Mishkan. Y luego le dice, en ese Mishkan tienen que cumplir unas ciertas cosas, unas ciertas funciones. ¿Y quiénes la van a cumplir? Pues vas a escoger a tu hermano Aarón y a sus hijos para que ejecuten lo que tiene que hacerse en ese Mishkan. Y entonces al final de Éxodo 28 dice, esto será algo perpetuo para Aarón y para toda su descendencia. En ese caso no dijo para el pueblo de Israel y toda su descendencia, dijo para él. Éxodo 28 en su último verso, que no sé cuál es, pero dice, esto será perpetuo para él, para Aarón y toda su descendencia. Y cuando usted vaya y estudia la descendencia, preciso hoy estuve yo estudiando la descendencia de Aarón, los dos hijos, los que murieron, luego los que quedaron, luego queda Itamar, y de Itamar viene la descendencia de Itamar, y por ahí se encuentra Elí. Elí es descendencia de Aarón, y vemos entonces ejecutando una función que Yahweh había dicho que tenía que hacer toda la descendencia perpetuamente. Elí tomó un lugar de Cohen Gadol, y como era también la costumbre, así como con Aarón tuvo sus hijos, y sus hijos eran los asistentes, los auxiliares, ellos eran los llamados Cohenim, diga Cohenim. Ellos eran los encargados de proveer, de recibir, de decirle a las personas bienvenidos al Mishkan, de traer las ofrendas que Yahweh pidió, venga yo se las recibo y hagamos como Yahweh dijo que se haga. Esa era la función de todos los Cohenim al servicio del Cohen Gadol. Que el Cohen Gadol era el que llevaba esas vestiduras especiales. Recuerden, la que tenía que ser con el turbante, con el efod, con el urim y el tumim, para cuando estuviera en el lugar santísimo saber si era negativo o positivo lo que Yahweh iba a contestar, etc. Todas las funciones del Cohen Gadol, los Cohenim eran los que le ayudaban. ¿Cómo le parece que aquí no era la excepción? Elí tenía dos hijos, solo que ellos no tenían en cuenta a Yahweh, y ellos eran sus auxiliares, ellos eran los Cohenim en ese momento. Verso 13 de 1 de Samuel 2. La costumbre de estos Cohanim era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del Cohen Gadol se presentaba con un tenedor grande, 3 chuzos, y dice, se presentaba con ese tenedor en la mano, el Cohenim, y mientras se cocinaba la carne que las personas del pueblo de Israel habían traído para ofrendar, dice, metía el tenedor en la olla, en el caldero o en la cacerola o en la cazuela, y dice, el Cohen tomaba para sí mismo lo que saliera ahí chuzado. O sea, él tenía que clavar ese tenedor y lo que saliera era para él. Sí, era lo que él iba a consumir, comer, como quiera. Dice, de este modo trataban a todos los israelíes que iban a Shiloh. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante. Mire lo que hacían estos dos muchachos ayudantes de su papá. Solía llegar el ayudante del Cohen y le decía al que estaba por ofrecer el sacrificio, hey, dame la carne para asar, para el asado del Cohen, pues no te lo va a aceptar cocida sino cruda. O sea, la instrucción era, cuando se esté cocinando y cuando se haya consumido la grasa, es cuando usted mete el tenedor. Y aquí estos delitos estaban diciendo, hey, no la cocine, pásamela así de una vez. Pásamela de una vez. Dice el verso 16, y si el varón del pueblo de Israel contestaba, espera a que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees. El asistente, los hijos de Eli decían, no, dámela ahora mismo, o de lo contrario te la quito a la fuerza. O sea, prácticamente un atraco. O sea, los estaba robando, así de frente. La carne le pego, o sea, tal cual. Ahí no era la plata o lo mato, y no, la carne le pego. Y mire lo que dice. Así que el pecado de estos muchachos era gravísimo ante los ojos de Yahweh, pues trataban con desprecio la ofrenda que pertenecía a Yahweh, la ofrenda que ellos traían. Entonces vemos aquí dos supuestos Cohenim que tenían que cumplir una función cada dos a favor del pueblo,
porque eso era necesario en esa época. Recuerde que todo esto es antes de Yeshua HaMashiach. Y tenía que haber un lugar para reunirse y la gente no tenía acceso a la presencia de Yahweh. ¿Solamente quién? El Cohen Gadol. Solamente él podía entrar a pedir perdón por todos los pecados del pueblo, con todos los rudimentos y las características y las condiciones que Yahweh había puesto. Verso 18. Como que hace aquí cierre de esta y cierre la imagen de esta historia y se abre una nueva imagen y dice: el niño Samuel, en medio de toda esta situación que estaba pasando, el niño Shmuel, por su parte, vestido con un efod de lino. Oiga, el niño, la historia más o menos cuenta de que aquí Shmuel tenía entre 13 y 14 años, 12, 13, 14 años. Y dice que este niño sí estaba vestido como tenían que estar vestidos los Kohanim, con su túnica blanca ahí puestecita. Y dice, el niño sí estaba usando ese vestido y seguía sirviendo en la presencia de Yahweh. Cada año su mamá le hacía una pequeña ketonet, o sea, le hacía una nueva y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer el sacrificio anual. Mire, todo el pueblo y cualquiera que quería venir delante de la presencia de Yahweh tenía que trasladarse desde su casa hasta este lugar, hasta este Mishkan. Recuerde que en el lugar Hakadosh del Mishkan era donde se guardaba el cofre que contenía ¿qué? La vara de Aarón que había florecido, estaba también el maná y estaban las tablas de la Torá, de la ley, las primeras 10, como dicen por ahí. Ahí estaban, ese lugar era supremamente importante. Y todo el que quería venir a ofrecer delante de Yahweh tenía que llegar hasta el Mishkan. Esto fue antes de Yeshua HaMashiach. Elí entonces bendecía a Elcana, o sea el papá de Shmuel, y a su esposa diciendo que Yahweh, y miren lo que le dice aquí se completa porque es que Yahweh es perfecto. Diga, Yahweh es bueno. Yahweh es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo Yahweh es bueno. Yahweh no se olvidó de Hannah, porque mire lo que hizo aquí a través de Shmuel. Le dijo que Yahweh te conceda hijos de esta mujer, Elcana. Le dijo a su esposo que te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió dedicárselo a Yahweh, o sea, Shmuel. Luego regresaban a su casa y Yahweh bendijo a Hannah de manera que ella concibió y tuvo no uno, no dos, sino tres hijos y 2 hijas. Ay, me lo imagino allí, te pedí una nomás. Tengo 5, 6, pero Samuelito estaba quietico. Le dio 5 más. No, en esa época rendía la harina, el aceite, todas esas cosas. Hoy es difícil. Oiga, le dio Hannah de manera que concibió y tuvo 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo, mire lo que dice aquí tan especial. Shmuel crecía en la presencia de Yahweh. ¿Samuel crecía dónde? En la presencia. Yo me preguntaba hoy, ¿yo estoy creciendo dónde? Y hágase usted esa pregunta, ¿dónde estoy creciendo? ¿Qué es mi entorno? ¿Qué es lo que me está rodeando? Si nuestro propósito, hay algo que nos une a todos, hay algo que tenemos todos en común, absolutamente todos, y es un deseo de agradar a Yahweh. Eso es algo que tenemos en común. Y por eso es que un pueblo maduro en la presencia de Yahweh, cuando hay algo que es diferente, nosotros ya podemos decir, no, un momentico, una sola diferencia va a anular las 500 cosas que tenemos en común. Pues llorar, Yahweh reprenda a Satanás y nos mantenemos en unidad y en shalom, porque tenemos algo en común todos, y es un deseo ferviente por agradar a Yahweh. Y con cada uno Yahweh maneja un tiempo, con cada uno, y a cada uno Yahweh lo conoce en su presencia. De cada uno Yahweh dirá en aquel día, te conozco, entra al gozo de tu Señor. O lastimosamente a muchos les dirá, apártate de mí, maldito, que nunca te conocí. Tenemos que nosotros luchar por estar en alguno de los dos lados. Y aquí vemos 2 lados. Vemos los hijos de Elí y vemos a un Shmuel. Un Shmuel que crecía en la presencia de Yahweh. ¿Dónde estamos creciendo? ¿Dónde están creciendo nuestros hijos? ¿Quién está educando a nuestros hijos? La escuela, el colegio y la universidad es un apoyo,
es un complemento, pero la educación de ellos depende de nosotros como papás, porque ahí están los principios, ahí están las bases. Porque aun cuando el sistema viene y les enseña lo que es el sexo, se los enseña de una forma ¿qué? Retorcida, trastocada, etcétera. Y así cualquier tema. ¿Cómo solucionar? Entonces ven las noticias y el hombre le disparó 80 tiros en un ojo a la esposa por celos. Y entonces ahí está educando el sistema a los hijos. Y cuando no hay unos papás ahí pendientes, aprenden crecen y aprenden que se solucionan las cosas tal vez así. Es otra forma de solucionar las cosas. A bala, a cuchillos, a otras cosas. Eso está recibiéndolo. Pero si los niños en medio de su crecimiento tienen el espacio para crecer con Yahweh también, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y se vuelven expertos en lo verdadero, para que cuando llegue algo falso delante de sus ojos lo puedan decir y echarle lado, puedan quitarlo. Venga, pruebe esto. No, yo ya sé eso a qué lleva y puedo proyectar hacia el futuro. Si yo pruebo eso hoy, esa es la cuota inicial de estar yo con un costal recogiendo basura con los pantalones poposeados en la calle. Lo identifico. ¿Por qué? Porque en medio de su proceso de crecimiento ha crecido ¿con quién? Con Yahweh. Nosotros, yo, Wilson López, yo estoy en proceso de crecimiento. Así a muchos les cueste aceptarlo. Así ya tenga canitas en mis 4 pelos. Yo estoy en proceso de crecimiento y yo tengo que decidir y escoger cómo estoy creciendo yo, con quién estoy creciendo. Los niños, pues, bendito sea el Padre. Todavía nosotros podemos decirles, mire, meta ahí, ya no más frente a su celular, ya no más frente a ese televisor. Venga, busquemos y abrámosle un espaciecito a su proceso de crecimiento, a Yahweh. Porque es que usted lo va a necesitar. Y vuelvo y repito lo que he dicho muchas veces hasta la saciedad. Va a llegar un día en que nuestros hijos no van a poder decir, papi, ayúdeme, mami, ayúdeme. Sino que van a tener que decir, ¿qué? Yahweh, ayúdame. Ayúdame. Es necesario conocer a Yahweh y permitir que Él haga parte de nuestro crecimiento. De ellos pequeñitos, pero de nosotros también. Y Él nos lleva a toda verdad. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿dónde quedamos? Verso 22. Listo. Elí, oiga, que ya era muy ¿qué? Muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos les estaba haciendo al pueblo de Israel. Oiga, llegó a oídos del papá que estos benditos estaban haciendo barbaridades. Y en el Mishkan, en el lugar, si fuera en el tiempo de Yahshua, pues usted hace de su casa y de su cuarto lo que quiera. Y usted sabe que busca la presencia de Yahweh de manera íntima y personal, porque a eso vino Yahshua HaMashiach. Recuerden lo que dice su palabra, que cuando Yahshua entregó su vida en el madero, lo primero que se partió, ¿qué fue? Ese velo, esa cortinita que separaba el lugar Kadosh del lugar HaKadosh, dándonos libre entrada a todos, y quedó anulado el Mishkan, y quedó anulado los sacrificios de sangre que tenían que ejecutar el Cohen Gadol y sus ayudantes. Ejecutado. Eso, no olvide esto, mi hermano. Todo lo relacionado con el Mishkan, con las funciones del Cohen Gadol y las fiestas primaverales, las ejecutó Yahshua HaMashiach, cumpliditas por Yahshua. Por eso ya no se necesita sacrificio de corderos, ni aquí coger y regar la sangre de ese cordero aquí o de ese novillo para expiación de los pecados de ustedes. No, Yahshua HaMashiach entregó su sangre por nuestros pecados. Ya no necesitamos un Cohen Gadol aquí con las 12 piedras, con los nombres grabados de las 12 tribus para pedir perdón por las 12 casas. No, dice su palabra que Yahshua HaMashiach intercede todo el tiempo por la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Ustedes creen eso? Porque Yahshua HaMashiach es nuestro Cohen Gadol. Entonces se ejecutó todo esto. Pero dice aquí que el papá se enteró de que estos benditos en ese lugar, que en ese momento era Kadosh y de suma importancia para el pueblo, dice, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo, o sea, de lo ya mencionado, que estaban prácticamente robando a las personas que llegaban. Pero mire lo que dice, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del Olel Moab, en la entrada del patio. Oiga, se acostaban con ellas. Ni siquiera, pues no, yo termino turno a las 7, nos vemos en su casa ahora, allí en la cafetería de doña Pachita, y miramos qué hacemos. No, era ahí mismo en el templo.
Era ahí mismo a la entrada. Y miren lo que hizo este gran papá. Verso 23. Les dijo: ¿por qué se comportan así, muchachos? ¿Por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. Oigan, vinieron a ponerme quejas. Y miren lo que dice el verso 24. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo de Yahweh. Muchachos, están creando mala fama. No hagan eso, muchachos. Si alguien peca contra otra persona, pues Yahweh sirve de intercesor. Pero si usted peca contra Yahweh, ¿quién va a interceder por usted? Recuerden, en esa época no estaba Yeshua HaMashiach. No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad de Yahweh ya era quitarles la vida. Qué responsabilidad tan grande nosotros como padres. Yo me cuestionaba cómo yo estoy, por un lado, haciendo que mis hijos en su proceso de crecimiento tengan a Yahweh allí al lado, y por otro lado, cómo yo estoy advirtiéndoles y corrigiéndoles las cosas que están aprendiendo del sistema. ¿Cómo lo estoy haciendo? Así como Elí. Lo de Elí fue muy reprochable de parte de Yahweh, y lo vamos a ver más adelante. Yahweh incluso lanzó un juicio tremendo sobre la cabeza de Elí por haber dicho: hijitos, están creando mala fama, no hagan eso, vayan. No hizo nada al respecto. Era el Cohen Gadol en ese momento, encargado de las funciones, y no hizo absolutamente nada. Simplemente les dijo: muchachos, no, pao. Y ya, lo dejó así. ¿Qué corrección estamos haciendo nosotros? La hablaba yo ahora con los muchachos, les decía: mire, castigo en boca de un papá o en boca de una mamá. Castigo. Entonces, ¿qué piensan? No, me va a quitar el celular, me va a quitar Netflix, no me va a dejar salir un mes. Y así, puede pensar en cualquier posibilidad de castigo. Así como cuando nosotros como humanos pensamos: amor. ¿Qué es amor? Un beso con lengua, un abrazo apasionado. ¿Qué es amor? Casarnos, tener hijos. ¿Sí? Nosotros podemos pensar en amor muchas de esas cosas, pero cuando nos detenemos a pensar en la dimensión de Yahweh, sabemos que Él dice: amor, entrega tu ropa al que no tiene. Amor, saca la comida de tu boca y alimenta al que tiene hambre. Amor, perdona al que te pegó, el que te insultó, el que te robó, y ora por él para que yo lo bendiga. Amor, y eso es amor. Dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Castigo, ya dijimos que es en las bocas de los papás, pero castigo en la perspectiva de Yahweh. No. Gabriel, Miguel, que le mueran los papás, a ver cómo se siente. A ver qué pasa. Hasatán, haga con ellos lo que quiera, pero no toque sus vidas. Lo hizo con Job. Ay, Yahweh es muy cruel, Yahweh es malo, Yahweh es... Uy, no, por eso yo no creo en Yahweh, así dicen muchos allá afuera. Porque aguantan hambre los niños. Todo lo que pasa aquí en esta atmósfera de nosotros es culpa de ¿quién? De nosotros. Estamos viviendo las consecuencias de una humanidad que dijo: no quiero que me gobierne Yahweh, quiero que me gobierne el hombre. Y entonces dejarle en la dimensión de Yahweh el castigo para nuestros hijos. Uy, no es recomendable. No es recomendable, porque él es más, como lo decía Abraham, por la emuná, dice la palabra, fue y entregó a su hijo Isaac, porque sabía perfectamente que así como lo iba a matar, también se lo podía resucitar. Eso está escrito. Abraham tenía eso clarísimo. Y entonces uno puede pensar: no, pues que pase lo que pase con el muchacho, que ya vos puede hacer. Eso es emuná. Pero dejarle el castigo para nuestros hijos en las manos a Yahweh, uy, no es recomendable, de verdad que no. Porque Él toca otras cosas, otras áreas que para nosotros son inimaginables. Son dolorosas. Y Elí no se tomó la molestia de encaminar a sus hijos en el camino como tenía que ser. Se limitó a su función de Cohen Gadol: muchachos, ayúdenme, esto es lo que tienen que hacer, y ya. Nosotros tenemos que velar por nuestros hijos, porque va a llegar un día en donde la pela ya no sirve, el correazo ya no sirve.
saca uno la correa y le hacen así, ay, rápido que tengo que salir con mis amigos. Pegue aquí. Y ya, y se van. Porque dice su palabra, corrige a tu hijo mientras puedas hacerlo. Porque va a llegar un día en que, ¿qué? Que ya no lo van a poder hacer. Elí no lo hizo. Y vinieron consecuencias para sus hijos. Y dice, Yahweh ya tenía planeado, ¿qué? Matarlos, quitarle la vida. Matarlos. Pero no se quedaba ahí. La cogió también contra Elí. Sigamos leyendo. 25. Si alguien peca contra otra persona, Elohim sirve de intercesor, pero si usted peca contra Yahweh, ¿quién va a poder interceder? No obstante, ellos no le hicieron caso, y Yahweh en su voluntad era quitarle la vida. Mire lo que dice el verso 26. Por su parte, y Rum vuelve y cambia la escena, como cuando uno está viendo una película. Por su parte, el niño Shmuel seguía creciendo y ganándose el aprecio de Yahweh y del pueblo. Usted como papá y como mamá, ¿cómo quisiera ver crecer a su hijo? ¿Como los hijos de Eli? No. ¿O como un Shmuel? Como Samuel. Siga creciendo, ganando favor y agrado delante de la presencia de Yahweh. Y de los demás, sí, también, chévere. Por ahí dicen, es mejor tener amigos que plata. Y uno a veces vive situaciones que le confirman eso a uno. Qué curioso que Yahweh haya permitido en su voluntad aquí en este texto poner esos dos textos ahí, como para cambiar la escena. Y decir, por su parte el niño Samuel seguirá creciendo, ganándose el aprecio de Yahweh y de su pueblo. Verso 27. Esta historia es tremenda. Un varón de Elohim fue a ver a Elí y le dijo, oiga, no dice quién fue el varón de Elí, no lo nombra. ¿Cómo se llamaría? Un varón de Elohim fue a ver a Elí y le dijo, así dice Yahweh, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Misrayim, en Egipto, bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón. Mire lo que dice, para que fuera mi Cohen, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar y quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas de los israelíes quemadas a mi honor. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Mire la demanda. Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Oiga, cosa tremenda. Yahweh es Yahweh y Él hace lo que quiera. Al final de Éxodo 28 dice, por siempre tu descendencia me servirá. Y aquí viene y dice, ya no. ¿Y quién le dice a Yahweh? Pero tú lo prometiste. Y yo lo prometí, yo lo puedo anular. No vaya a perder esto. No se vaya a buscar Éxodo 28. Éxodo 28, verso 43. Estarán sobre Aarón y sus hijos cuando ingresen a la ojalá de reunión, o sea, el Mishkan. Aquí está hablándole de las vestiduras sacerdotales y le dice, las vestiduras sacerdotales estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren al Mishkan o cuando se acerquen al altar para servir en Kodeshim, y no deberán cargar con un pecado y morir. Es un decreto olam para él. Ojo, no dice para el pueblo de Israel, como suelen ser las mitzvot de Yahweh. Dice, es un decreto olam para él y para su descendencia futura. Y estamos aquí en la historia de una descendencia futura de él, donde le está diciendo, por así yo lo haya prometido, ya no. ¿Está conmigo? Así. ¿Dónde quedamos? El 30. Verso 30. Ya lo dijo. La 31. No me servirán siempre. Dice, yo Yahweh, Elohei de Israel,
lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿Qué dijo Yahweh? Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Dígalo usted ahí, diga. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿En cuál escenario queremos estar nosotros? O sea, pensar en que a uno lo honre Yahweh es genial. O sea, todo lo que puede pasar aquí en la tierra, listo. Pero nosotros tenemos una esperanza que es estar con aquel que nos dio la vida y con aquel que nos redimió de nuestros pecados por siempre, exaltándole siempre. Esa es nuestra esperanza. Por eso nosotros estamos queriendo obedecerlo todo el tiempo. Esa es nuestra esperanza. O sea, finalmente ese es nuestro propósito y nuestro objetivo. La meta. Pero aquí en la tierra, ser honrados por parte de Yahweh es tremendo, porque si usted nota a los que Yahweh honró en su palabra, hasta económicamente fueron bien prosperados y tenían de todo, tenían oro, tenían alimento, tenían chalón, tenían carros, todos los que quieran, como Job, que tenía una cantidad de camellos. ¿Qué eran los camellos? Pues los carros. Usted no ve a nadie ordeñando un camello, eran carros, y dice que tenía miles. O sea, no hay un ricachón hoy en día en el planeta Tierra que tenga la prosperidad que tenían los que Yahweh favorecía, los que Yahweh honraba. Y aquí está diciendo: yo honro a los que me honran. Eso por derecha recíbalo, mijo. Si usted me honra, si nosotros honramos a Yahweh, ¿Yahweh qué? Nos va a honrar a nosotros. Pero si despreciamos a Yahweh, Él nos humilla. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será solamente para empañarte de lágrimas los ojos y abrirte el nefesh, el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal: tus dos hijos, Ofni y Pinjas, morirán el mismo día. Pero yo levantaré. Mire qué lindo este verso 35. Y esto es uno de esos pasajes proféticos que hablan acerca de Yeshua HaMashiach. Primera de Samuel 2:35. Pero yo, Yahweh, levantaré un Cohen leal que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Nunca le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Aleluya. Yahweh lo prometió. Y lo que Yahweh promete, lo cumple. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de lejem. Le suplicarán: dame algún trabajo ministerial para mi sueldo. Samuel, que todavía era muchacho, servía a Yahweh bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra de Yahweh. Mire esto tan tremendo. En esos tiempos no era tan común como hoy escuchar la palabra de Yahweh. O sea, eso era raro, era muy raro. Incluso cuando hemos leído acerca de los profetas, muchos dicen no conocían a Yahweh, como lo explicaba el Moré Antonio el otro día. Decía: Abraham escuchó una voz que le dijo: sal de tu parentela. Pero él mismo dijo: alguien me habló y yo voy a hacer caso, pero no sé quién es. O sea, no conocía a Yahweh, no lo conocía. No era común en esos tiempos oír la alabar de Yahweh, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego, y un día, mientras descansaba en su habitación, Ishmael dormía en el Mishkan. Digan, el Mishkan, donde se encontraba el Aarón de Elohim. La menorá de Elohim todavía estaba encendida. ¿Dónde estaba qué? Diga, el Aarón. ¿Sabe qué es el Aarón? Hebreos 9.
Hebreos 9:3. Detrás del segundo parohet, diga parohet. Parohet es El velo. velo. Un velo, pero no como el velo que se conoce hoy en día, transparente como el de las novias. Eso tenía que ser como cosas así gruesas. Dice, detrás del segundo parohet había una sucat llamada el lugar Hakadoshim, que tenía el altar de oro para quemar incienso. Y miren lo que dice, y el Aarón para el pacto completamente cubierto de oro. En el Aarón había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de piedra del pacto. Y sobre él estaban los querubín representando la Shekinah que cubrían el Aarón con su sombra. Pero ahora no es el momento de hablar de esto en detalle. Ese era el arca. Eso era el Aarón, el arca. El arca, exacto. La que tanto luchó el rey David. La presencia. ¿Se acuerdan? Uy, Padre bendito, si sufrió David con esto, con este Aarón. Y sangre que se derramó, batallas que se libraron cuando se la robaron los filisteos. ¿Se acuerdan? No, eso fue una cosa loca para David, porque para David era supremamente importante. David en ese momento era como ese Cohen Gadol a cargo de esa arca en ese momento. Miren lo que dice el verso 7, ahí mismo en Hebreos 9. Pero en el interno solo entra el Cohen Hagadol, tan solo una vez al año, y siempre debe traer sangre, la cual ofrenda por sí mismo y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. Oiga, función del Cohen Gadol. Para él poder cumplir esta función tenía que cumplir con todo lo que Yahweh le dijo en Éxodo 28. ¿Cómo tenía que ser el traje? Y dice, llame a los artesanos para que por favor le hagan el traje. Y empieza a darle descripción detalle por detalle. Las sombreras, los aros de oro, las campanitas de oro, los hilos de plata, las piedras preciosas en el pectoral, sí, el efod. O sea, absolutamente todo detallado, porque todo eso tenía un propósito. Y las vestiduras sacerdotales eran única y exclusivamente para el Cohen Gadol, para nadie más, ni siquiera para los Kohanim. Los Kohanim en su época tenían su vestuario de efod blanco para ministrar allí en el Mishkan, pero el Cohen Gadol tenía que cumplir unas funciones, y dentro de esas estaban los sacrificios de sangre. ¿Quién cerró los sacrificios de sangre? Yahshua. ¿Y quién intercedía por los pecados del pueblo? El Cohen Gadol. ¿Quién intercede por nosotros hoy día? Yahshua. Verso 8. Y por este arreglo de las cosas, el Ruach HaKodesh demostró que mientras el primer Mishkan estuviera en pie, el camino hacia el lugar Hakadosh estaría cerrado. Mire tan tremendo. Dice, el Ruach HaKodesh mismo daba a entender de que mientras estuviera el Mishkan de pie, la presencia hacia Yahweh de cualquier persona estaría cerrada. Era necesario que viniera Yeshua HaMashiach para abrir esa entrada. Y entonces eso significa que el Mishkan, ¿qué? Desapareció. Porque mientras hubiese Mishkan, en donde se hacía todo lo sacerdotal y los sacrificios de sangre, el pueblo no iba a poder entrar. Y Yeshua HaMashiach no se iba a poder glorificar. Pero con la glorificación de Yeshua HaMashiach se anula Mishkan, se anula Cohen Gadol y todas sus funciones sacrificiales, al igual que las fiestas primaverales. Mire lo que dice, verso 11. Pero cuando el Mashiach se manifestó como Cohen Gadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo por medio de un mayor Mishkan que no es hecho por manos humanas, pues no es de este mundo creado, entró en el Kadosh HaKadoshim una vez y para siempre. Así es, aleluya. Para siempre. Nadie puede hacer la función de Yeshua HaMashiach como Cohen Gadol. Nadie. Tomó esta posición para siempre, porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y novillos, y rociando las semillas de la novilla restauraban su pureza extrema, entonces cuánto más, mucho más la sangre del Mashiach, quien por medio del Ruach
HaKodesh Olam, se ofreció a sí mismo a Elohim como sacrificio sin mancha alguna y purifica nuestras conciencias de las obras muertas para que podamos servir a Elohim viviente. Es por su muerte que Él es el mediador de la renovación del pacto. Aleluya. Den un aplauso a Yeshua HaMashiach. Bendito nuestro Cohen